Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 4. El rey de la gente. Se oía la señal de la guerra. Se oían los gritos de los soldados que se oponían. Luego se activó una magia ofensiva que fue a gran escala lo suficiente por varias veces. El paisaje frente a sus ojos estaba lleno de activaciones mágicas rojas, azules, amarillas y de otro color, como si fuera el reflejo de un mundo de fantasía, pero por alguna razón, tenía el sentimiento de que era falso como un mero reflejo en el agua. Por lo menos hasta hoy no existía la aparición de una activación de un hechizo que podría matar a cientos, miles de personas en un momento. Si no hubiera estado usando el alfa estigma para ver. Si no se veía con el alfa estigma que podía ver a través de todas las magias, esto probablemente se vería como un fuego. Riner entrecerró los ojos. Ahora estaba con el ejército de Heijiklant, el pelotón que el rey Gulafed Abulel llevaba personalmente, estaban cerca de la parte posterior de los 90.000 soldados. Eso significaba que estaban muy lejos de las líneas del frente. No, incluso ahora, aunque fueran los soldados más cercanos a las líneas del frente, no deberían estar peleando todavía. Ahora estaban dentro de la distancia donde una magia a gran escala podría ser utilizada para disminuir los números en cada lado. Y ese ataque debía mostrar claramente la ventaja de Heijiklant. No importa que, según Boyce, los números de Heijiklant debían ser 24 veces los números que Gastark llevó desde el continente norte. Incluso este escuadrón era alrededor de 2 veces el número de los enemigos. Y otros soldados rodeaban a Gastark. Entonces parecía que iban a usar una magia circular a gran escala. Bajo circunstancias normales, Gastark no tenía manera de bloquear este ataque mágico. No, incluso puede ser que este equipo ni siquiera necesitaba cruzar espadas con el ejército de Gastark. La diferencia en la fuerza era tan grande que existía la posibilidad de que, a causa de la magia a gran escala de Heijiklant, Gastark fuera destruido de inmediato, y este lado ni siquiera sufriera víctimas. Así que ahora los soldados no estaban nerviosos en absoluto. Solamente siguiendo la señal, los magos soldados comenzaron a entonar el canto para la magia a gran escala. Pero ahora no sabían si era necesario liberarla. Porque no había ninguna garantía de que fueran capaces de soportar la magia de las líneas de Gastark. Así que los soldados no estaban demasiado nerviosos, ampliando lentamente su magia. Pero mientras Riner los miraba, dijo: Gastark usará inmediatamente la reliquia de los héroes. Ah no, eso es, llamado Rule Fragmei, no. Lo usarán inmediatamente. Boyce, quien estaba a caballo junto a él, respondió: por supuesto. O bien no tendrán la oportunidad de ganar. Pero vamos a detener el Rule Fragmei. Parece ser el caso. Heijiklant, quien empezó tarde en recoger Rule Fragmei, pasó el deber de recaudación a nosotros, la coalición anti-Roland y Princesa Azure, así que no solo no tienen conocimientos limitados sobre cómo usar los Rule Fragmei, sino que su número también es bajo. No tienen manera de defenderse contra Gastark, que sabía de la existencia de los Rule Fragmei desde antes. Riner miró a Boyce, preguntando: pero tú, no, la coalición anti-Roland puede defenderse de ella. Boyce sonrió débilmente: posiblemente no. Acerca de la investigación sobre los Rule Fragmei, Gastark es el más detallado, y tienen un gran número de Rule Fragmei que no conocemos, y han investigado a fondo sobre los métodos para utilizarlos. Entonces la explicación que nos dijiste sobre esos Rule Fragmei. Boyce asintió: sí. Si queremos luchar con Gastark, ese número no es suficiente. Pero, mientras detengamos algunos ataques del Rule Fragmei, eso es suficiente. Porque no importa que, la diferencia en mano de obra es demasiado grande. Si Heijiklant puede aprovechar la oportunidad después del ataque del Rule Fragmei de Gastark para entrar en Gastark, entonces la victoria será decidida. ¿Has planteado esta sugerencia al rey Heijiklant? Boyce sacudió la cabeza: no, le dije que pararíamos todos los Rule Fragmei, así que por favor no te preocupes. Riner frunció el ceño: no es una completa mentira. Mi trabajo es engañar a la gente. Lo sé, aunque no lo dijiste. Entonces, vamos a trabajar duro para evitar que el Rule Fragmei del enemigo mate a la gente.
Riner dijo estas palabras que no podían ser tratadas como una broma. Así que Boy se echó a reír, mientras nuestros compañeros no mueran, está bien. Y solo necesitamos defendernos contra algunos de los ataques del Rule Fragmei, y Heifi Clan derrotará a Gastak. Después de eso será el punto principal de esta guerra. Ese es Riner quien traerá una desesperación interminable a Gastak. Ah, ese es un plan maravilloso. Es evidente que es una guerra que puede acabar con todo, pero nuestros compañeros están todos seguros y sanos. Diciendo este discurso como si no pensara demasiado en ello, Boyce miró a Riner, continuando, entonces, utiliza esta motivación para trabajar duro. Riner no miró a Boyce, diciendo, qué repugnante. Luego miró a lo lejos. Descubrió que la primera oleada de magia a gran escala ya había sido liberada desde Gastak. Y para que las olas se neutralizaran, Heifi Clan había liberado su magia también. Y hubo 8 hechizos. Un ataque tan grande, Gastak definitivamente no sería capaz de defenderse. Entonces definitivamente utilizarían el Rule Fragmei. Y lo dejarían definitivamente en un lugar donde estas 8 magias a gran escala serían neutralizadas. Eso significaba. Ellos vendrán aquí, dijo Riner. Boyce asintió con la cabeza, entonces bloquea eso. Riner, de acuerdo a lo que te he enseñado sobre el uso del Rule Fragmei. Riner sacó unas cuantas cosas que parecían amuletos y anillos y una pequeña piedra cilíndrica que Boyce le había dado. Estas cosas eran todas Rule Fragmei, y todas tenían efectos diferentes. Escogió un anillo y luego devolvió el resto a la bolsa de su cintura. Boyce se echó a reír de nuevo, diciendo, tú elegiste el Rule Fragmei que se especializa en defensa otra vez. Las personas que no tienen el valor de matar a sus enemigos no podrán proteger a sus compañeros, ¿sabes? Pero Riner respondió sin verse afectado, lo que tenemos que hacer es minimizar los sacrificios, hasta que el enemigo use el arma desconocida que es más fuerte que los Rule Fragmei, no. Entonces este tipo de matanza sin sentido. ¿No lo harías tú? No. Pero si esto te pide tu vida como un precio, entonces, ¿qué harías? Sí, porque eres incapaz de controlar el ataque del enemigo, y haces que tus compañeros, Ferris, Kiefer, Toale y el resto mueran, no te arrepentirás. Bueno, eso no significa que estaría bien si lamentaras si realmente murieran, pero si el compañero que muriera fuera yo, entonces sería molesto. Boyce sacó un amuleto rojo, simplemente arrojándolo al cielo. Entonces dijo, explota, Demonic Beast Destroyer. En ese momento, el amuleto empezó a absorber la luz que lo rodeaba. Como si quisiera aspirar toda la luz en este mundo, fuerte, 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 ese amuleto tomó toda la luz y luego explotó. Una luz increíblemente intensa voló hacia el lugar donde estaban los soldados de Gastak. Pero al mismo tiempo, una luz de arco iris brilló cerca de Gastak. Gastak. Riner había visto esa luz una vez. Fue en el pasado cuando la destructiva luz de Demonic Beast Destroyer que Boyce había estado usando había sido devorada por un enjambre de insectos brillantes. Decenas de miles, millones de bichos de color arco iris bailaron en el cielo, comenzaron a devorar al Demonic Beast Destroyer que Boyce había liberado. Boyce tuvo una expresión un poco decepcionada, diciendo, Gastak está usando Divine Parasite Bugs. Entonces el Rule Fragmei de las series ARMS es inefectivo. Y Gastak querrá probar si tenemos cualquier Rule Fragmei en este lado que pueda borrar ARMS. En este momento, el cielo sobre el ejército de Gastak se oscureció de repente. Entonces Boyce dijo, parece que está aquí. Y los oponentes están usando 5 de una sola vez. Esto no está dirigido a nosotros. ¿Entiendes eso? Riner no pudo responder. Solo porque estaba muy familiarizado con lo que Gastak había hecho hasta ahora. Así que Riner frunció el ceño. Lo que Gastak quería hacer. Era indudablemente una guerra. Este asunto fue claramente expuesto frente a él. El enemigo realmente quería matar a todos aquí. ¿Por qué usaron 5 Demonic Beast Destroyer pero no apuntaron al cuerpo principal de las tropas de Heifi Clan? Eso era porque su equipo acababa de usar un Rule Fragmei. Eso significaba que el otro lado podía usar Rule Fragmei, y eso mostraba que tenían un Rule Fragmei que podía neutralizar a Demonic Beast Destroyer tal como ellos. Entonces, usarían los Rule Fragmei para atacar otras áreas, atacarían a las tropas que no tenían Rule Fragmei y los matarían a todos. Además porque los Rule Fragmei tenían tanto poder que podían permitir que una persona derrocara a un país, normalmente solo los más altos mandos tenían la autorización para usarlos. Bueno, esto era natural. Porque había idiotas que usarían los Rule Fragmei para matarse unos a otros después de entrar en el peligroso campo de batalla, y posiblemente podrían acabar con su propio ejército. Así que ahora, solo el rey de Heifi Clan y Riner tenían esos Rule Fragmei con poderes destructivos a gran escala. Probablemente Gastak tenía unas pocas personas de élite que también tenían Rule Fragmei. Así que ahora, Gastak estaba liberando a 5 Demonic Beast Destroyers para atacar el pilar principal de su ejército, y eran imparables. Así que Gastak podía matar a los soldados de Heifi Clan con una guerra unilateral.
E incluso si se encontraran con una situación en la que estuvieran bloqueados, Gastak inmediatamente sabía que había una persona de Heifikland que era lo suficientemente importante como para manejar este Rule Fragmei. No importa qué situación, Gastak podría obtener información beneficiosa para ellos mismos, a través de los ataques de Rule Fragmei. Y ahora, la situación delante de ellos, debía ser el primer caso. Los soldados en la región objetivo de Demonic Beast Destroyer, se movieron en una posición defensiva. En este momento, la luz explotó. La fuerte luz explotó. Entonces el cielo volvió a su brillo original. Volvió al cielo que tenía ardientes rayos de sol. Pero la situación en el campo de batalla había cambiado mucho. Los soldados que no estaban nerviosos hasta ahora, estaban llorando. Era de esperar. Porque los números de Heifikland se habían reducido en 10.000 en un momento. Más de 10.000 vidas habían desaparecido en un momento. Esta escena era tan anormal que incluso si la mente podía aceptarla, el cuerpo era incapaz de reaccionar. El poder que era tan fuerte que los humanos no debían manejar, estaba arrasando en este campo de batalla. Entonces Boyce levantó la cara para mirar. En un momento muchos de nuestros compañeros han muerto. Aunque se tuvo la suerte de que Ferris y los demás no estuvieran allí, pero nadie sabría qué va a pasar después. Así que, ve y mata rápidamente a los enemigos. En ese momento una mujer habló desde atrás. Cállate, Boyce. Riner se dio la vuelta y descubrió que Ferris había aparecido detrás de él a caballo. Y Toale y Kiefer estaban detrás de ella. Viendo a sus compañeros aparecer después de que 10.000 personas hubieran desaparecido del campo de batalla, las emociones de Riner se hicieron más pesadas. Pero Ferris ignoró a Riner que se sentía mal, diciéndole a Boyce, no intimides a Riner. O bien la persona que se sentirá frustrada porque está deprimida serás tú. Si le intimidas demasiado, ¿qué pasaría si escapara de nuevo? Riner sonrió amargamente, mirándola. No niego ese punto. Porque es la verdad. Y tú tienes la historia de escapar. ¿Cuándo fue eso? Recuerdo que fue cuando apareció un hombre llamado Tyr. No, eso fue. Pero Ferris lo interrumpió y continuó, así ustedes dos se fueron corriendo a jugar con mujeres y las dejaron embarazadas, al final escaparon diciendo que no querían asumir la responsabilidad. Hey, ¿de qué estás hablando? Pero Kiefer cortó de repente las palabras de Riner, diciendo con una expresión algo seria, ¿qué es eso? No lo sabía. Así Ferris reveló una sonrisa presumida que decía, ustedes gente no lo entienden, y por alguna razón, Boyce pareció asentir, aceptando esta explicación. No, la decisión de Riner fue correcta. Básicamente, escapar de todo puede escapar de la responsabilidad, ese es el lema por el que viven los estafadores. Hey, estoy diciendo. ¿Qué tonterías estás hablando? Gritó Riner con enojo. Luego miró a Ferris con una expresión derrotada. Él la miró, aunque había visto desaparecer a miles de soldados delante de ella, aunque los soldados que la rodeaban se hubieran confundido, ella todavía estaba haciendo estas bromas molestas, diciendo, porque no puedo escapar, así que deja de burlarte de mí. Ferris volvió a sonreír. La intimidación es mi pasatiempo. Lo sé. Entonces, tolérala, dijo Ferris con alegría, pero todavía tenía una expresión preocupada. Riner miró a Ferris, asintiendo, respondiendo, sí. Luego apartó los ojos de ella, dirigiéndose al campo de batalla, diciendo, bueno, porque no hay nada peor que tú. Así que de todos modos habrá alguna manera. Luego empezó a pensar en cómo debían moverse. Mirando la batalla que tenía enfrente de él en la que se usaba Rule Fragmei en la guerra por primera vez en la historia, empezó a pensar en la dirección que debían seguir después de hoy. Los subordinados de Boyce y los soldados de Toale eran 3.000 hombres fuertes. Aunque tenían gente ligeramente menor en comparación con Gastak y Heifikland, aún así había 3.000 personas, 3.000 vidas. Ahora era la carga de Riner. Este era el caso donde él podría decir, como es problemático me iré primero y escapar. Era completamente diferente de antes. Ya era diferente de cuando escaparía de Sion y Ferris. Porque estoy llevando el peso de la vida de muchas personas. Y llevo las intenciones de mis compañeros que creen en mí, aunque es un poco irritante ya que suena inocente. Así que volvió a mirar a su espalda. Mirando las caras de Ferris, Kiefer y Toale. Mirando a los compañeros que habían venido con él al maldito campo de batalla. Él pensó. Al menos, debo dejar que estas personas salgan de este lugar con vida. En este momento, Boyce dijo, entonces deberíamos comenzar oficialmente. La guerra ya ha comenzado. ¿Qué debemos hacer después de esto, Su Majestad? Riner frunció el ceño, diciendo ligeramente acusador, ¿qué hay con Su Majestad? Luego preguntó, sí, Ferris. ¿Dónde están Iris y los demás? Están en la parte de atrás. Detrás de nosotros. Sí. Es el final del ejército de Heifikland. Si están allí incluso si somos asesinados por las reliquias de los héroes, incluso si los soldados detrás de nosotros son asesinados, el lado de Iris no debería ser muy afectado. Pero Boyce la interrumpió, serán afectados. Incluso si son Rule Fragmeis de la serie ARMS, hay tipos donde pueden volar una larga distancia en una línea recta.
Gastak tiene claro el poder de Heifiklant. Si lo usan, entonces usarán el más fuerte. Mientras estén en el campo de batalla, no hay lugar seguro. Pero esta vez Riner lo interrumpió, pero estará bien si bloqueamos todos sus ataques. Estará bien si detenemos todos los ataques de Rule Fragmey aquí, ¿verdad? Boy sonrió y asintió, eso es correcto. Su Majestad finalmente ha dicho algo fiable, estoy tan feliz. Así te dije que no me llames Majestad. Ah. Entonces, ¿cómo debo dirigirme a ti? Ferris respondió, ¿qué hay de rey pervertido? Vamos a usar eso. Hey, tal como dije, ¿puede ser más seria? Aunque esta no es la primera línea, pero sigue siendo el campo de batalla, ¿sabes? Estamos todavía en el rango de los ataques de los Rule Fragmeis, ¿sabes? Boyce asintió con la cabeza, diciéndole a Ferris con enojo, es correcto Ferris. Así que sé más seria. Ferris también asintió con la cabeza, volviéndose hacia Kiefer y diciendo, sí, pelirroja. Este es el campo de batalla. Estén más motivados. Kiefer abrió los ojos, pretendiendo enfadarse deliberadamente, entrecerrando los ojos, pero su boca todavía se curvó ligeramente de risa, mirando a Toale. ¿Ah? ¿Yo? Entonces. Oh, sí, Toale. Será mejor que estés enérgico. Toale sonrió suavemente, mirando a Kiefer, luego volviéndose hacia Riner. Entonces deja que sea mi culpa, dejaré que mi informe sea el final de este tema. Los soldados de Nelfa han seguido las órdenes de Riner, pueden cubrir la parte trasera en cualquier momento. Incluso si los Rule Fragmeis continúan llegando a la retaguardia, nuestros soldados probablemente no serán muy afectados. Riner asintió con la cabeza, diciendo, es bueno que alguien pueda hablar en serio. Toale tenía una expresión un poco estricta, diciendo, solo estoy asustado. Porque alguien está usando realmente un arma desconocida llamada Rule Fragmei para matar a muchas personas, solo pensar en ello me hace temblar. Pero esta cosa ha sucedido ante mí, así que no tengo ganas de bromear. Aunque Riner quería replicar en realidad no lo hizo, pero no pudo decir nada. Porque antes de abrir la boca, la situación de batalla cambió de nuevo. El cielo donde el ejército de Gastak volvió a oscurecerse. Con esta señal, Riner lanzó el anillo que sostenía en el cielo, luego murmurando la frase que aprendió de Boyce, que podía activar este anillo milagroso. Devora esa luz, Devain Pereside Bax. En un momento, el anillo que Riner había lanzado explotó. Entonces los fragmentos del anillo flotaron en el aire, dando una luz arco iris, antes de comenzar a multiplicarse. La luz aumentó a cientos y miles de pequeños fragmentos en un momento, haciendo un sonido de insectos voladores. Al mismo tiempo, el lado opuesto liberó a Demonic Beast Destroyer nuevamente. Y fue liberado hacia este lado. La luz de la destrucción destruyó la gran magia de Heifiklant a medida que atacaba. Pero este ataque fue encontrado con el enjambre de insectos arco iris que Riner había lanzado. Al igual que las langostas, los insectos volaban hacia esa luz. Al liberar ese grito, los insectos devoraron la luz. Al parecer, este ataque había sido bloqueado con éxito. Pero, Riner dijo, eso fue para confirmar, ¿verdad? Fue para confirmar si teníamos los medios para defendernos contra el Rule Fragmei de la serie ARMS para que atacaran. Boyce asintió con la cabeza. Y tenían el objetivo de borrar la magia a gran escala. Pero, al ver que el ataque de la serie ARMS no funcionaría, probablemente usarían otro para atacar. Entonces, ¿qué vendrá después? Al oír eso, Boyce inclinó la cabeza, respondiendo, quién sabe, ni siquiera puedo adivinar. Ah, pero porque Gastak tiene un conocimiento más superior sobre los Rule Fragmei que nosotros, tal vez sería un ataque de uno que no sabemos, o uno que no sabemos sobre cómo defendernos adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Riner estaba profundamente en pensamiento otra vez. Luego trató de organizar la información que tenía del otro lado en su cabeza. En primer lugar, el número de soldados, este lado tenía la ventaja. Bueno, aunque esto era bajo la situación que Heifiklant era su compañero. Pero en esta batalla, el número de soldados no tenía mucho significado, aunque el rey de Heifiklant tenía algún Rule Fragmei con él, Boyce no le enseñó todas las frases de activación. Porque si Heifiklant pudiera comprender completamente las maneras de usar los Rule Fragmei, no perderían contra nadie. Por eso Gastak estaba tan desesperado por invadir el continente central. Antes de que los principales países hubieran obtenido información adecuada de los Rule Fragmei, existía la urgencia de ocupar el centro del continente. Pero aparte de eso, Gastak tenía otro as. Ese era el arma desconocida que tenía más poder que los Rule Fragmei que aterrorizaba a Pia y Boyce. Y después de que se activara, podría destruir a cientos de miles de seres humanos en un destello, solo se podría decir que era un arma detestable. Pero debido a la existencia de esa arma, Boyce pudo hacer un trato con el rey de Heifiklant. Debido a que Boyce había dicho que tenía un arma misteriosa que podría ser utilizada para detener el arma desconocida que Gastak tenía, pudo ser utilizado en esta batalla, pero en realidad ni siquiera sabía si podía ser bloqueado, y esa arma secreta estaba bajo el control de Riner.
Era llevada por los ojos malditos de Riner. Porque parecía que estos Alpha Stigma podían bloquear el arma de Gastark. Hablando de eso, simplemente apostar miles de vidas de personas por esta razón, no importa que era una locura. Ah, maldita sea. Cuanto más lo pensaba, más le dolía la cabeza. Pero, ya hemos llegado al campo de batalla, el asesinato ya ha comenzado. Miles de personas han muerto delante de mí, y la batalla se está volviendo más y más intensa. En esta guerra loca, ¿cómo pudo dejar que sobrevivieran sus compañeros? Riner consideró este problema. Entonces, tres posibles soluciones aparecieron en su mente. El primero fue, después de que Gastark usó esa arma, Riner lo detuvo con éxito. Pero esto sería una victoria completa. Debido a que Gastark no solo estaba usando Rule Fragmei, y puesto que tenían que activar esa arma, este hecho en sí significaba que a menos que Gastark dependiera de los Rule Fragmei no serían capaces de derrotar a Heifiklant, por lo que si esa arma era ineficaz, Heifiklant quien tenía la clara ventaja en términos de números, Gastark probablemente sería derrotado. Pero, esta solución era probablemente demasiado difícil. En primer lugar, Gastark tenía más conocimiento sobre los Rule Fragmei que su lado, así que incluso si luchaban duro con los Rule Fragmei, no había ninguna garantía de que no perderían demasiado. Además, Riner era muy claro acerca de lo fuerte que era Gastark, que podría usar el poder de los Rule Fragmei. Solo por recordar a los oponentes contra los que había luchado, Suiku, los soldados Gastarkian, podía entender este punto. Gastark le dio Rule Fragmeis a una persona, para que pudiera ganar el poder de más de 100 soldados, poder que él y Ferris no pudieron ir en contra. Además de eso, el oponente contra el que estaban chocando, era el ejército principal de Gastark. Puede haber gente que sea más poderosa que Suiku. Solo somos capaces de suprimir a estas personas, y obligar a los Gastarkians a alcanzar el paso donde no tengan más remedio que usar esa arma. Pero ahora no podía llegar a un plan. De todos modos, si esa arma era activada, ¿podría realmente bloquearla? A este punto el propio Riner era tan dudoso que sospechaba que Boyce había tomado un paso equivocado en alguna parte. Al menos para Riner, no podía apostar todas las vidas de sus compañeros en esta apuesta. Eso significaba que este plan no tenía posibilidad de funcionar. ¿El siguiente plan? Riner siguió pensando. En realidad los otros dos eran muy simples. Riner solo necesitaba desatar el Rule Fragmei en donde estaba el rey de Heifiklant. De esta manera, sería fácil tratar con ese rey de Heifiklant. De todos modos el rey mismo probablemente nunca había pensado que sus compañeros lo traicionarían, y él no sabía cómo usar el Rule Fragmei. Y podía matar a miles de soldados en el interior, permitiendo que Heifiklant entrara en un estado de caos, y de acuerdo con esto podrían seguir usando el Rule Fragmei para controlar el pánico. Al final Riner y los otros se entregarían a Gastark. Bueno, si se tratara de Boyce él definitivamente elegiría eso, pero yo. Eso significaba que solo quedaba el tercer plan. El tercer plan. Pero, este era un plan peligroso. Bueno, simplemente diciendo, era un plan de escape. Pero no huirían, de todos modos Heifiklant definitivamente no les permitiría hacer eso, y si lo que Boyce decía era verdad, si el rango del arma de Gastark era tan grande, incluso si él empezara a escapar desesperadamente, siempre y cuando el arma estuviera activada, morirían. Pero, Riner pensó en un lugar que definitivamente no sería golpeado. Pero en todo caso, si lo decía en voz alta, era un lugar que cualquiera podría entender sin pensar. El arma de Gastark probablemente no estaría dirigida al lugar donde estaban los soldados de Gastark cuando fuera activada. No, aunque activaran el arma con el sentimiento autodestructivo de saber que sus compañeros serían sacrificados. Riner había oído de Boyce que en la batalla contra Stoll, Gastark no había sufrido mucho. Eso significaba: si vamos detrás del ejército de Gastark, esa es la región de seguridad. Riner murmuró. Pero Boyce dijo, Arara, entonces pensabas en algo tan ridículo como eso. Riner se encogió de hombros. Ese plan era ciertamente ridículo. No importaba qué plan necesitara para esquivar ataques mágicos de rango largo y ataques de Rule Fragmei antes de que pudiera llegar a las líneas del frente, y él tendría que luchar con los Gastarkians mientras las rompía. Además, solo había 3000 personas de este lado. En palabras simples, este era un plan imposible. Pero los otros planes son más ridículos que esto, así que este es el mejor, dijo Riner. Boyce tenía un rostro que decía, aquí vas de nuevo, diciendo, matar al rey de Heifiklant era el mejor. Pero Riner, si realmente quieres hacer eso, entonces te detendré. Riner abrió los ojos sorprendido. Oh, qué raro, pensé que este sería tu plan favorito. Boyce continuó sonriendo mientras decía, si quisiera usar ese plan, habría actuado antes de venir aquí. Pero no hice eso, porque hay necesidad de que estés aquí, de detener el arma de Gastark. Si hacemos saber al mundo que Gastark no es el único con ese poder loco, que los otros países tienen maneras de detener ese poder, entonces podemos permitir que los países se unan. Hasta aquí, Riner podía realmente entender lo que Boyce quería hacer. Parecía que Boyce quería sellar completamente esa arma aquí.
para chocar con esa arma que podría matar a decenas de miles de personas en un momento. Si esto continúa, entonces un día el mundo sería destruido. Así que tenían que dejar que todo el mundo supiera que esto era espantoso. Este es tu objetivo, dijo Riner. Boyce golpeó en su cabeza diciendo, por supuesto, usar algún plan para dominar el mundo es más interesante, solo dependiendo del arma más fuerte para hacer la guerra, y tener al más fuerte siendo el ganador, algo así no es demasiado aburrido. Así que quiero poner al mundo en un nuevo camino. Entonces, ¿quieres usar mis ojos para sellar el arma del enemigo? Sí. Incluso si no está claro si mis ojos pueden bloquearlo. Sí. Pero si realmente no puede soportarlo, entonces no sería demasiado para preocuparse. Si alguien es incapaz de detener a Gastark de conquistar el mundo, entonces sería demasiado aburrido, preferiría morir y reencarnar para convertirme en una loli extremadamente hermosa, y luego usar la belleza para conquistar el mundo. Jajajaja este enfermo de mierda XD. Una loli extremadamente hermosa. Ah, qué impresionante Riner. ¿Te interesaste en esto? No, 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 no me interesa, por favor, no digas tonterías. Riner interrumpió a Boyce y luego comenzó a pensar en el significado de las palabras de Boyce. Esa oración que mencionó sellar el arma de Gastark, dejando que el mundo regresara a su camino de nuevo. No, aunque si usaba el Rule Fragmey en la guerra no había nada extraño. Pero como si estuviera viendo lo que Riner estaba pensando, Boyce dijo, si tienes éxito, existe la posibilidad de que los Rule Fragmeys puedan ser prohibidos, o debería decir, ya he preparado para que esa información se difunda. Riner miró a Boyce, diciendo, se siente como que por primera vez puedo ver a través de lo que estás pensando y entonces ¿por qué haces asuntos tan molestos? Boyce sonrió alegremente. Eso significa que mi mente está llena de hermosas lolis. Eso significa que la coalición anti-Roland, que tiene un arma más fuerte que los Rule Fragmey, establecería la condición de que ambas partes no puedan usar ese poder, ¿verdad? Ah, espera, ¿por qué ignoraste el tema de mi hermosa loli? Riner continuó ignorándolo, diciendo, entonces, probablemente le dirás al mundo este mensaje. Usar el Rule Fragmey en la batalla es muy peligroso. Entonces incluso los dos países que tienen un poder que supera al Rule Fragmey decidirán no utilizar ese poder. Así puedes amenazar a otros países a dejar de usar Rule Fragmey, ¿cierto? Y los demás países probablemente lo aceptarían. Los países que no tenían Rule Fragmey probablemente estarían de acuerdo con esto de todo corazón. Y los países que estaban un paso atrás en la recolección de Rule Fragmey, incluyendo uno de los tres principales países del Imperio Heifikland. Si el país Heifikland y Gastark que habían mantenido el arma más fuerte que los Rule Fragmey y la coalición anti-Roland decidieran sellar el uso de los Rule Fragmey, muchos países probablemente estarían de acuerdo. Aunque no conocían las respuestas de los otros dos países, el Imperio Rembrus y la República de Ertolia, pero Boyce probablemente tenía planes sobre esta área. En cuanto al gobernante del sur Roland, pensando en eso, la expresión de Riner bajó. ¿Estaría Sion quien era una cara de póker aceptando este acuerdo sobre el uso de los Rule Fragmey? No hace mucho tiempo, pensó claramente que sabía en qué estaba pensando esa persona, y cómo reaccionaría, pero en unos meses, todo había cambiado por completo. No, tal vez nunca había entendido a Sion desde el principio. Solo había pensado que se habían convertido en amigos. Él había afirmado por sí mismo que los dos eran amigos íntimos. Había pensado equivocadamente que era capaz de salvarlo. Y el resultado fue que, al final, Sion había desaparecido mientras lloraba. Sion había llevado claramente todos los recuerdos dolorosos por sí mismo, sin mostrarle ninguna debilidad a nadie. Pero yo definitivamente no sentí el dolor de Sion. Antes de que yo no entendiera su corazón, ahora soy aún más incapaz de saber lo que él ha estado ocultando. Estaba claramente tan cerca de él. Fui claramente salvado por él muchas veces, pero nunca lo entendí completamente, así que no pude salvarlo. Si realmente hubiera podido entenderlo, entonces no estaríamos en el campo de batalla ahora. Incluso si alcanzara el punto en el que tuviéramos que luchar, probablemente estaría al lado de Sion, ayudándolo a luchar. Riner miró hacia sí mismo. Pero no había nadie allí. La persona que debería haber estado a su lado había desaparecido. Debería haber existido una persona que sería como un demonio cuando llegara el momento de trabajar, entonces le diría, entonces Riner trabaja duro para mí. Y Ferris definitivamente vendría a desordenar. Entonces yo, definitivamente le gritaría que era molesto, pero al final me gustaría trabajar duro. Ciertamente, gritaría que era todo fastidioso, pero él todavía trabajaría duro. Porque quiero a Sion, quiero a Ferris, y quiero a la gente a mi lado. Así que si Sion me dijera que por favor derrotara a mi enemigo. Si Sion le dijera que el arma de Gastark era muy fuerte así que piensa en algo, o decirle porque quería conquistar el mundo así que deberían trabajar duro. Incluso si Sion planteara una petición ridícula, incluso si fuera algo imposible, él. Definitivamente diría que problemático, que molesto, y luego empezaría a trabajar duro. Pero, ¿por qué se rompió este futuro?
Sion había llorado mientras desapareció, y usó los Rule Fragmei. Y atacó a los compañeros de Riner. Entonces mataron a innumerables soldados y gente de Nelfa. Y destruyó la mitad del cuerpo de Toale. Así que la situación se había convertido en algo así. Riner apartó los ojos del espacio vacío a su lado. Encontró que soldados con armaduras de colores diferentes llenaban su visión. Eran soldados Gastarkian. Este era el lado norte del continente central. Estaba increíblemente lejos de Roland. Esta situación en la que el paisaje cambiaba con diferentes auras, para decir la verdad, no podía seguir el ritmo de la misma. Quizás Ferris también. Dejando a Sion, dejando su país, y llegando a un campo de batalla como este. Kiefer y Toale también. No, Toale había perdido incluso su país. Y tenía muchos hermanos, pero ahora no había noticias de ellos. Tal vez habían escapado con éxito, pero tal vez habían muerto antes de que pudieran ponerse en contacto con Riner y los demás. Y aquí todavía tenemos que luchar. Necesitamos matar. Y seguiremos perdiendo compañeros. Estaban claramente cansados, pero todavía no era suficiente. Porque el mundo estaba cambiando perpetuamente, por lo que te obligaría a cambiar. Además. Pero, Riner sonrió, luego se giró hacia Boyce. En realidad no está mal. Esta es la primera vez que escucho tus palabras, tengo ganas de lograr ese motivo. Boyce tenía una expresión de, te lo dije, diciendo, pensé que Riner estaría de acuerdo con este pensamiento también. Pero, si pudiera hacerse una prohibición contra los Rule Fragmei, la reputación de la coalición anti-Roland se dispararía. Riner asintió, expresando su acuerdo. Si tuviera éxito, si realmente pudieran prohibir los Rule Fragmei de la guerra, esta noticia se extendería hasta Roland. Lo que Riner estaba haciendo llegaría a los oídos de Sion. Esto no estaba mal, pensó Riner. Al menos era mejor que no hacer nada. Aunque podía entender que no era en la medida en que Sion pensara, quiero verte de nuevo, y dejar el país. Podría ser posible que la prohibición de los Rule Fragmei fuera algo interesante, murmuró Riner. Claramente había escrito en su informe para cambiar el mundo, así que había ido a buscar los Rule Fragmei, que eran reliquias de los héroes, pero cuanto más encontró las reliquias, más extraño se convirtió el mundo, por lo que trabajaría duro para detenerlo. Sion, ¿quién oiría algo estúpido como esto? Esa persona, Sion definitivamente sonreiría. Riner pensó. Boyce dijo, bueno, pero no importa qué. Riner asintió con la cabeza, no importa que necesito detener el arma de Gastark antes de que pueda ser preparada, ¿verdad? Sí. Si no la detengo, todos morirán. Sí. Así que si quieres usar ese tipo de plan, ir detrás de Gastark y esquivar los ataques del arma de Gastark, entonces al principio no deberías haber venido aquí. Solo podemos afrontarlo directamente. Entonces, si no es la victoria, es la muerte, dijo Boyce. Ninguna victoria significaba la muerte. Pero en ese momento, la voz de Toale habló detrás de ellos. Estoy apostando 3000 vidas a mi lado, así que realmente no puedo atarme en la misma cuerda que tú. Boyce miró a Toale, diciendo, entonces, ¿qué quieres hacer? Creo que con solo 3000 personas, luchar con decenas de miles de personas y liberarse, algo así es un acto suicida. A pesar de que estamos protegidos por el escudo físico de Heificlan por lo que parece seguro, pero mientras hablamos, muchas personas están muriendo. Y es mucha gente. Aunque puede que no haya gritos, así que tal vez no lo sepas. Pero Toale interrumpió a Boyce con una expresión estricta, las vidas de los soldados de Heificlan y los antiguos soldados de Nelfa, no puedo tratarlas por igual. Boyce levantó una ceja, no puedes ser tan ingenuo como Riner. Al menos puedo diferenciar entre compañeros y enemigos. Tú. Un enemigo, ¿verdad? Los ojos de Toale se entrecerraron con suavidad, mirando fijamente a Boyce mientras decía. Al menos, creo que eres una persona peligrosa. Boyce sonrió por alguna razón, mirando felizmente a Riner, molesto, parece que hay otra persona destacada, su majestad. Solo personajes sobresalientes aparecerían en épocas caóticas. Aunque pensé que estaría bien si Toale muriera, pero no pensé que hubiera una persona que sinceramente llamara a los soldados de Heificlan nuestros escudos físicos. Es simplemente poco común. Es genial que viviera hasta ahora. Riner tenía una expresión ligeramente frustrada, mirando a Boyce, el que los llamó escudos físicos fuiste tú. Pero Toale piensa eso también en el fondo. Y nunca me creyó completamente. Yo tampoco te creí completamente. Ah. Ignorando a Boyce quien estaba relajado, Riner miró a Toale, diciendo, lo siento, los soldados de Nelfa están en peligro también. Toale lo interrumpió, diciendo, no es culpa de Riner. El que tiene la culpa es Boyce Fureye, ¿no? Él claramente podría controlar todos los canales de información, pero no nos dijo qué tipo de peligros nos encontraríamos, por la fuerza nos trajo aquí. Entonces probablemente hasta ahora, nos ha dicho muchas mentiras. Boyce simplemente respondió, por supuesto. Porque nací para ser un estafador. Pero hasta ahora, la mayoría de las cosas son como lo que predije, así que todo era verdad. ¿Crees que voy a creer eso? Boyce continuó, en comparación con preocuparse por el progreso de estas vidas, sería mejor quedarse aquí.
Por supuesto, como lo que dijo Riner, según el radio del arma de Gastark, si podemos ir detrás de Gastark, deberíamos ser capaces de escapar con seguridad. Pero antes me temo que todos seremos destruidos. Pero, interrumpiendo a Toale, Boyce tuvo un tono ligeramente desafiante mientras continuaba, incluso si realmente sobrevivimos para ir detrás de ellos, las tropas restantes serían la mitad del número original. Eso sería problemático. Porque según el plan que tengo para después de hoy, necesitaré el poder de los soldados de Nelfa. Si son desperdiciados para proteger la vida de Toale aquí, entonces eso sería muy preocupante para mí. Pero Toale no cayó por eso, solo cerró los ojos para pensar, luego suavemente dijo: ¿qué lado es mejor? Este sentimiento, todo el mundo estaba familiarizado con la ruptura del corazón. Era la situación en la que no sabían si Riner sería capaz de bloquear el arma de Gastark, así que sería mejor esperar a que se activara. O sabiendo que habría un gran número de sacrificios, aún tomando a los soldados para proceder a esconderse detrás de Gastark. Esto por supuesto no era un problema que podría ser fácilmente tratado. Porque 3000 vidas dependían de este problema. Si eran tercos, entonces se podrían perder más vidas. Esta fue una decisión tan dolorosa que hizo difícil que la gente respirara. Y las opciones eran limitadas. La comprensión de que todo podría ser destruido también tenía un impacto. Y si existiera la posibilidad de que todo fuera destruido, al menos podrían anticipar a Riner bloqueando el arma de Gastark, quedándose aquí sin hacer nada. En ese momento, Boyce repentinamente dijo: creo que estar aquí es la mejor opción. De lo contrario, ¿has comprobado la situación de la batalla? Toale preguntó en respuesta. Situación de la batalla. Kiefer respondió detrás de él. Gastark dejó de usar Rule Fragmei. Y los soldados de Heifikland son lentamente presionados por el ejército de Gastark que se aproxima, no. Riner levantó la cabeza, aunque no había comprendido completamente la situación, pero desde ese momento, Gastark había dejado de usar Rule Fragmei. Y los soldados de Heifikland avanzaban lentamente. Si seguían avanzando, los soldados de Heifikland chocarían pronto con los soldados de Gastark. Si alcanzara ese paso, Gastark no sería oponente para Heifikland, quien tenía la ventaja numérica. Así que si esto continúa, Gastark probablemente usará esa arma rápidamente, ¿verdad?, dijo Ferris. Boyce asintió con la cabeza, sonriendo: así que todos no discutan aquí, apostemos nuestras vidas en Riner. Aunque dije eso, pero si Heifikland Kun es fácilmente derrotado, entonces sería problemático. Detrás de él, dos subordinados en caballos se precipitaron. Una de ellas era una muchacha llamada Relka Redena que estaba a cargo de ellos. Cuando conocieron al rey de Heifikland, cabellos verdes brillantes y ojos tan serenos como un cristal negro. Otra era una chica que había llevado a Boyce cuando saltó del carruaje. Largo pelo negro y ojos verdes, llevaba armadura de batalla en su delgado cuerpo. Las dos vinieron hacia Boyce, susurrando algo en su oído, entonces Boyce sonrió. Viendo esto, Toale le dijo a Riner: de hecho, no es confiable en absoluto. Riner sonrió amargamente: sí. Después de todo, él es alguien que no dijo la verdad desde el principio. Pero lo que dijo Boyce tenía sentido, pensó Riner. Detener los ataques del Rule Fragmei en Heifikland, tal vez era para prepararse para usar esa arma. Entonces, aunque se movieran ahora, probablemente sería demasiado tarde. Entonces solo podían entregar la guerra donde estaba matar o ser asesinado por Heifikland, centrándose en la batalla real sería mejor. De repente en este momento. Riner hizo un ruido de incredulidad. Luego abrió los ojos. Sus ojos se abrieron rápidamente. Entonces vio no lejos de él, había algunas cosas extrañas sobrevolando. Aunque ese objeto se movía demasiado rápido, por lo que no podía verlo con claridad, pero claramente podía ver algo activándose. Entonces, numerosas cabezas volaron hacia el cielo. Innumerables brazos y cuerpos volaron en el aire, seguido por una gran cantidad de sangre que brotaba. Pero, no hubo gritos. Los gritos fueron cubiertos por el ruido de los soldados que avanzaban y las explosiones de la magia a gran escala, fue amortiguado. Pero los soldados de Heifikland no debieron haberse encontrado físicamente con los soldados de Gastark. Así que las cabezas volando hacia el cielo eran demasiado extrañas. Los cuerpos volando en el aire eran extraños también. Pero, las cabezas estaban entrando en el aire una por una. Entonces algo saltó. Esta vez pudo echar un vistazo a ese objeto. Era dorado. Era lo suficientemente rápido como para que no pudiera verse bien, algo dorado. Riner gimió. «¿Oh no?». Luego miró a Boyce, gritando: «Boyce. Esas personas no dejaron de usar Rule Fragmei para que pudieran usar su arma. Fue para matarnos, fue para matar a las personas que tienen los Rule Fragmei e iniciar otro ataque para arreglarse». En ese momento, Boyce oyó los gritos cercanos. Entonces las cabezas de 5 soldados de Heifikland volaron en el aire. Entre las gotas de sangre que caían, una bestia dorada bailaba en el aire. Riner había visto esta bestia una vez. Porque había peleado con este monstruo una vez. Era el Rule Fragmei en forma de anillo que había sido utilizado por un asesino Gastarkian llamado Lir.
Entre las 3 de las bestias de rayo que fueron convocadas con ese rule fragmei, bailaban en el aire que no era la línea de frente. Esa bestia miró hacia Boyce, soltando un grito de estrépito. Riner gritó, estúpido Boyce, ten cuidado de tu frente. Pero aparte de gritar, no podía hacer nada. La bestia era demasiado rápida, ni siquiera podía reaccionar. Y estaba demasiado lejos. No podía rescatarlo a tiempo. Una bestia expulsó a los soldados de Heificland circundantes. La segunda se levantó, abriendo la boca. Justo cuando estaba a punto de arrancarle la cabeza a Boyce y destrozar su cuerpo. Boyce-sama. Relka, quien estaba a su lado, gritó. Entonces saltó delante de Boyce, su brazo fue arrancado por la bestia. Dejó caer el caballo con una gran cantidad de sangre vomitando. Pero la última bestia siguió acercándose a Boyce. Pero este ataque fue bloqueado por Ferris, quien saltó por detrás con su espada. En este momento Boyce finalmente reaccionó. Pareció mirar a Ferris, quien estaba bloqueando a la bestia con alguna sorpresa, luego miró a Relka, quien estaba tendida en el suelo, inmóvil. Miró a su subordinada con una expresión tranquila pero fría, como un niño. Pero no dijo nada. Relka no se movió. Relka no se movió. Pero no había tiempo para que él estuviera triste. Maldición. Riner murmuró, luego comenzó a dibujar las palabras brillantes en el aire con todas sus fuerzas. Esta era la magia que podía aumentar la velocidad del cuerpo que había aprendido usando Alfa Estigma, de los caballeros magos de Estambul. Rápidamente terminando la secuencia mágica, Riner empezó a cantar las palabras, y para que pudiera obtener el máximo beneficio, dio lo mejor de sí, más duro de activar la magia, ofrezco las palabras contratadas, dejando que el inactivo espíritu malicioso mor dentro. En un momento, su cuerpo resplandecía, y podía acelerar hasta el punto en que sus músculos casi se rasgaron. Saltó del caballo, saltando hacia donde Ferris peleaba con la bestia relámpago. Comenzó a dibujar formaciones mágicas en el aire otra vez, y dibujó 2 con ambas manos al mismo tiempo. Las formaciones mágicas fueron completadas inmediatamente. Riner coreó, lo que busco es la destrucción iridiscente Kuuri. 2 cubos brillantes aparecieron en las formaciones mágicas de Kuuri. Entonces un haz de luz apareció desde el cubo. Uno apuntó a la bestia de rayo que había arrancado el brazo de Relka. El otro apuntaba a la bestia que atacaba a los soldados de Heificland. La bestia que atacó a Relka desapareció después de ser golpeada. Pero la bestia cerca de los soldados de Heificland sintió la presencia de Kuuri, moviendo su visión encima, entonces saltó a un lado, esquivándolo. Maldita sea, se esquivó. Pero Ferris lo interrumpió, diciendo, no, golpeó. Entonces ella agitó su espada, enviando a la bestia suprimida volando, luego reflejando el haz Kuuri de Riner. La bestia fue quemada por la luz de Kuuri, temblando como eso desapareció. Ahora solo quedaba una. Riner continuó dibujando formaciones mágicas, llegando al lado de Ferris, preguntando, hay una que queda, ¿puedes lidiar con eso? Ferris sonrió levemente, levantando la espada en alto, diciendo, es diferente del pasado. Ahora, puedo acabar con unos pocos por mí mismo. Pero, si el oponente es esa persona. Riner asintió también. Si su oponente era ese hombre llamado Lir, se volvería problemático. Debido a que era el adversario más problemático, que podría utilizar algunos tipos de rule fragmei al mismo tiempo. Era el enemigo más problemático que Riner, Ferris, Tyr y Luke solo pudieron enfrentar durante 5 minutos. Esta persona probablemente no estaba lejos de ellos. Y él había venido a tomar la vida de Riner y de los otros. La razón era simple. ¿De dónde estaban Riner y los otros? Habían usado un rule fragmei que podía defenderse contra el rule fragmei de Gastark. El enemigo ya había confirmado este punto. Entonces decidieron derrotar a los usuarios de rule fragmei. Y tal vez estaban planeando coger todos los rule fragmei de este lado. No importa qué. Entonces derrotemos a este, dijo Riner. Luego soltó la magia de las formaciones mágicas que había preparado. Pero en este momento, la bestia relámpago saltó, retrocediendo. Mató a los soldados de Heificland alrededor de ella, rugiendo. El rugido de la bestia era tan reverberante que ahogaba los gritos heroicos de los soldados de la región. Como si esparciera el mensaje de que había muchas presas aquí, llamando a sus compañeros hermanos. Riner frunció el ceño, girándose para mirar detrás de él. Encontró que Kiefer ya había corrido al lado de Relka, presionando su hombro para detener el flujo de sangre, gritando, ella, sigue viva. Se puede salvar. Toale miró a Boyce y llamó, rápido, usa esa piedra curativa llamada transferencia de muerte. Pero Boyce solo miró a Toale con suavidad, luego tuvo una sonrisa muy feliz. Mirando a Riner, si fuera más desafortunado, habría muerto. Esto me hace más consciente de la batalla. Y fue inesperado, que pudiera empujar a los soldados de Heificland tan fácilmente, enviando al asesino Den. Toale interrumpió a Boyce, rugiendo, no es hora de hablar de eso. Entrega la transferencia de muerte rápidamente. Boyce se encogió de hombros, mirando a Toale. Luego movió los ojos para mirar a Relka, quien estaba en el suelo. En este momento Relka luchó por abrir los ojos, diciendo débilmente, está bien, Boyce-sama.
Boyce asintió, respondiendo, sí, estoy bien. Todo es gracias a que me protegiste, Relka. Lo hiciste bien. Relka tenía una débil sonrisa. Boyce sonrió y asintió con la cabeza, pero lo siento, no tenemos tiempo para curarte. El asesino Gastarkian ya ha confirmado nuestra existencia, estimo que la próxima ola de ataque vendrá rápidamente también, y no estoy dispuesto a sanar a un soldado como tú y desperdiciar la transferencia de muerte. Así que te abandonaré aquí. Pero si es posible, por favor, ralentiza al asesino Gastarkian. Ni siquiera completó eso, Toa le gritó airadamente, ¿qué estás diciendo? Relka estaba perdiendo una gran cantidad de sangre, el color se fue dejando lentamente su rostro. Era evidente que no había tiempo que perder. Si seguía dejándolo como estaba, probablemente moriría después de unos minutos. Así que Toa le miró fijamente a Boyce, diciendo claramente, date prisa, dámela. Transferencia de muerte rápidamente. Pero Boyce entrecerró los ojos, volteándose para mirar a su subordinado con el cabello negro. Armit, por favor informa a los demás sobre esta situación. No bromees, dame la piedra curativa rápidamente. Pero Boyce solo señaló con un dedo a Toale, haciendo una acción, mátalo. Después de que su otro subordinado, esa mujer llamada Armit desenvainó la espada en su cintura, apuñalando a Toale. Pero Ferris movió su gran espada más rápido que ella, cortando la espada de la mujer de cabello negro en 2 pedazos. Riner aprovechó la oportunidad para agarrar el pelo de Boyce, diciendo, tú, querías matar a Toale en este momento, ¿verdad? Boyce simplemente siguió llevando esa sonrisa feliz, simplemente queriendo reconocer eso. Pero antes de que él contestara, Riner apretó una mano en el pelo de Boyce, diciendo, no nos mires hacia abajo, mocoso. Entrega la transferencia de muerte rápidamente. Aunque Armit quería darse la vuelta y atacar a Riner, Boyce la detuvo. Detente, Armit. No eres oponente para Riner, dijo, levantando la cabeza para mirar a Riner. Vas a usar la transferencia de muerte sin importar qué. Por supuesto. Al oír la respuesta de Riner, Boyce tenía una sonrisa preocupada. Por supuesto. Sí, eso es por supuesto, entonces no hay nada que hacer. Sacó una piedra que era más pequeña que un puño y luego la arrojó a Kiefer, quien trataba desesperadamente de contener la sangre del hombro de Relka. Kiefer cogió la piedra, presionándola rápidamente en la herida de Relka. Pero esa piedra no comenzó a sanar la lesión de Relka. Así que Kiefer levantó la vista. Mirando fijamente a Boyce y dijo, dime cómo usar la transferencia de muerte. Boyce no miró a Kiefer, solo miró a Riner, ¿realmente quieres usarla? Riner lo interrumpió, apretándolo, diciéndole, dilo rápido. Boyce suspiró, diciendo, bebe sangre, que la piedra absorba la sangre de los cadáveres de los soldados de Heijikland. Si hay tanta sangre fresca, entonces debería haber suficiente para que tenga el poder de salvar a Relka. Así que Kiefer rápidamente empapó la piedra en la sangre acumulada en el suelo. En algún momento, la sangre fresca de los soldados de Heijikland se había reunido en un pequeño charco, y esa piedra comenzó a beber esa sangre. Riner miró esta escena. Miró esta piedra que le dio una sensación escalofriante a pesar de que iba a salvar la vida de Relka mediante la acumulación de poder a través de succionar la vida de los soldados de Heijikland. Beber la vida de otras personas, para obtener el poder de curación. Este era el poder de la transferencia de muerte. Pero Boyce dijo en tono de desaprobación. Aunque es encomiable que no te importaran las muertes de los soldados de Heijikland, pero Relka no es tu compañera, debería haber un límite de lo bien que puede ser, Riner. Entonces Boyce miró a Relka en el suelo, llamando. Relka. Relka abrió los ojos débilmente, mirando a Boyce, sus labios formando la palabra sí, pero incapaz de hablar. Parecía que ella estaba tan débil que estaba en su último aliento. Pero Boyce solo la miró y dijo, si tenemos que curar tu herida necesitamos que absorba un poco más de poder. Pero tenemos que dejar este lugar ahora. Porque somos atacados por el asesino Gastarkian, como tenemos el Rule Fragmei. Así que, el tratamiento de transferencia de muerte, tendrás que hacerlo tú misma. Relka asintió con suavidad, luego trató de alcanzar la transferencia de muerte en la mano de Kiefer. Pero aunque ella quería llegar, su cuerpo no podía moverse. Así que Kiefer dijo, me quedaré. Pero Boyce le dijo a Relka, si me estorbas, no quiero volver a verte nunca más. Relka tenía una expresión como si estuviera a punto de llorar, desesperada. Sin preocuparse por la gran cantidad de sangre que fluía desde su hombro, alargó la mano, agarrando la transferencia de muerte que estaba empapada en el fresco mar de sangre de los soldados de Heijikland. En ese momento, la transferencia de muerte emitió una luz blanca verdosa, la sangre que salía del hombro de Relka de repente se desaceleró. Boyce sonrió y asintió. Bien. Luego volvió a mirar a Riner, diciendo, entonces, ¿puedes soltar tu agarre en mi cabello? No tenemos tiempo para quedarnos aquí y hacer esas cosas tontas. Riner miró a Boyce, aunque quiso decirle muchas cosas a este orgulloso mocoso, pero descubrió que no sabía por dónde empezar. Pero las palabras de Boyce eran siempre realistas, era realista hasta que enojaba a la gente, era claramente un mocoso pero siempre hablaba de la verdad dolorosamente realista,
así que Riner soltó el pelo de Boyce. Tenía razón, no quedaba mucho tiempo. El asesino Gastarkian, ese hombre llamado Lear, ya había llegado aquí. Había venido a tomar las vidas de Riner y Boyce que tenían el Rule Fragmei. Aunque debido a que su ataque fue detenido debido al retiro temporal de las bestias de rayo, esa persona regresaría inmediatamente. Y volvería con refuerzos. Aunque estaba solo cuando entró secretamente en Elfa Imperial, luchando con Riner y los demás, ahora tenía al ejército de Gastark con él. Entonces, había una posibilidad de que hubiera un enemigo tan fuerte como Lear. Riner conocía al menos a otros 2 soldados de Gastark que tenían el mismo poder. Los hermanos Sui y Ku. Los 2 podían usar Rule Fragmei, y tenían un poder abrumadoramente fuerte, y una vez habían cazado a Riner y a Ferris. Aunque hasta sabía que había logrado esquivar su caza debido a su suerte, si esas personas unieran poderes y atacaran, no sería un asunto pequeño. Eso significaba que ya no podían pasar tiempo aquí. Así que Riner levantó la cabeza, queriendo decirle a todo el mundo que se retirara. Pero en este momento, Boyce le dijo a Riner, para sanar las heridas de Relka, hemos desperdiciado una transferencia de muerte aquí. Pero solo tenemos 4 transferencias de muerte, lo que significa que solo quedan 3 transferencias de muerte. Espero que no te arrepientas de salvar a Relka, Riner. Riner miró fijamente a Boyce, decidiendo ignorar lo que dijo, diciendo, retiro, de pronto pensó en algo, sacudiendo la cabeza, no, eso no está bien. Vamos a separarnos. Debido a que el enemigo solo se centra en Boyce y yo. Kiefer y Toale. Dejarán este lugar rápidamente. Voy a proteger a Boyce. Pero Kiefer dijo, quiero quedarme también. Riner sacudió la cabeza firmemente, diciendo, lo siento, Kiefer. Solo nos ralentizaremos. El enemigo es muy fuerte, no podré proteger a Kiefer mientras lucho. Kiefer hizo una mueca. Pero Toale palmeó el hombro de Kiefer con aliento, retírate conmigo. Incluso si estamos detrás de las escenas podemos hacer muchas cosas. Entiendo. Pero, Riner. Mirando a Kiefer que lo observaba, Riner sonrió, sí, intentaré no matarme. Definitivamente tienes que trabajar duro. Sí, entonces sal rápidamente. No sé cuándo llegará el asesino, dijo Riner. Pero Kiefer no quería dejarlo. Así que Toale la agarró de la mano, tirando de ella con fuerza. Después de que Riner confirmó que Kiefer y Toale se habían ido, se giró hacia Ferris y dijo, ah, contigo, eso. Antes de que Riner terminara de hablar, Ferris abrió la boca para decir, me quedaré a tu lado. Si no fuera por mí, morirías inmediatamente, ¿sabes? Riner sonrió amargamente. Luego miró de nuevo al campo de batalla. Hubo devastadores gritos desde el campo de batalla. Y en la distancia, había luces parpadeantes. Parecía que la batalla se acercaba. Y Lear probablemente estaba más cerca. Y en esta dirección. Riner entrecerró los ojos. En esta dirección estaba el rey de Heifikland, Bulafed Abulel. Debido a que el rey Abulel tenía más de 50 caballeros magos estacionados a su lado, probablemente también estaban en la masacre. Riner dijo, el rey de Heifikland, Boyce asintió con la cabeza, diciendo, ahora has comprendido la razón de la retirada temporal del enemigo. El rey Abulel no es completamente inútil. No. Podía dejar que esos parásitos se desordenen. Probablemente ordenó a los caballeros magos que emboscaran a los asesinos de Gastark. Entonces, si pasamos ahora. Sí, si combinamos fuerzas con los caballeros magos, probablemente podremos lidiar con los asesinos. Aprisa. Antes de que Boyce terminara de hablar, un fuerte grito se oyó desde atrás. Riner sabía quién estaba gritando. Fue Kiefer. Era la voz de Kiefer, y ella acababa de retirarse hacia atrás. Riner abrió los ojos y vio que todo su cuerpo temblaba. No tuvo el coraje de darse la vuelta para confirmar lo que había sucedido, solo que en ese momento no podía moverse. Tenía la molesta idea de si Kiefer había muerto. Se esforzó por disipar este pensamiento y se dio la vuelta. Kiefer seguía viva. Pero delante de ella, unos cuantos cuerpos de los soldados de la coalición anti-Roland volaron. Y en medio de la conmoción, había una niña. Parecía estar cerca de la edad de Boyce, de 14 o 15 años. Su franja tocó sus cejas, ella tenía el color de pelo rosado natural de los Gastarkians, llevaba una falda negra y sus rasgos bonitos le daban un aura de una niña lamentable. Riner conocía a esta chica. Ella era el espía Gastarkian que Riner y Ferris se habían encontrado cuando viajaban a través de los países circundantes para buscar las reliquias de los héroes. Su nombre debe ser Ku Orla. Y esa Ku estaba ahora sosteniendo la guadaña en sus manos. Sus delgadas manos podían sostener la guadaña más larga que el cuerpo de Riner. Pero la niña, como si sostuviera una rama, giró la guadaña con facilidad, simplemente cortando los cuerpos de los soldados Heifikland circundantes. Pero los cuerpos que cortó la niña no arrojaron sangre. Porque esos cortes ya se habían congelado con hielo. Sí. Esa guadaña era una de los Rule Fragmei. Este Rule Fragmei llamada guadaña de Ailecrono quitaría los sentimientos del portador como un precio, aumentando en gran medida la capacidad física del portador y sellando lo que cortara con hielo.
Y Q estaba ahora girando guadaña de Ailecrono. Girando, girando. Al cortar la guadaña, continuó extendiendo la muerte sin sangre. Entonces, esa guadaña se acercó a Toale y Kiefer. ¡Maldita sea! Gritó Riner, saltando del caballo, usando su cuerpo mágicamente acelerado, saltando a la velocidad del rayo. Pero Ferris alcanzó la espalda de Kiefer más rápido que Riner, y luego pisó la espalda de ella. Así que el cuerpo de Kiefer esquivó por poco la hoja de la guadaña, y su hombro golpeó el mango. Entonces, su cuerpo voló con una increíble velocidad, estrellándose contra el suelo, aterrizando a una distancia que no sería difícil de creer si hubiera muerto. Pero Kiefer solo gimió. «Oh, eso duele». Mientras se levantaba, Riner soltó un suspiro de alivio. En este momento, se oyó un agudo sonido metálico. Era la guadaña de Q chocando con la gran espada de Ferris. Q miró a Ferris, diciendo, «Yo, te reconozco». Ferris respondió, «Entonces debes recordar que fuiste tú quien perdió contra mí. Si no quieres morir, retrocede». Q inclinó la cabeza. «Según mi memoria, deberías haber sido tú quien perdió. Parece que lo has olvidado». «Entonces», dijo Q mientras levantaba la guadaña de nuevo, balanceándola con fuerza, «hazme recordar». Bajó la guadaña tan rápidamente que Riner no pudo captar sus movimientos. Pero Ferris hábilmente bloqueó los innumerables ataques de su oponente. Pero Riner entendió que si esto continuaba, Ferris sería derrotada. Cuanto más bloqueaba esos ataques, más fácilmente la espada de Ferris se congelaría, entonces sus movimientos se ralentizarían. Así que tenía que ir y ayudarla inmediatamente. Pero Riner no pudo moverse. Solo de pie en el suelo, sus nervios se tensaron, examinando los movimientos de los alrededores. Porque el enemigo. Si esta chica llamada Q apareció, otro enemigo definitivamente aparecería. Era el hermano de la muchacha llamada Q Sui Orla. Y la persona llamada Sui era también una que podía usar fuertes Rule Fragmeis, aunque debió haber sido gravemente herido por el Rule Fragmei que Fraude utilizó, escapando de regreso a su patria. Pero si aún estaba vivo. En este momento, Riner vio que detrás de Q, había un grupo de soldados de la coalición anti-Roland rodeando a un hombre delgado. Tenía el pelo rosado, era lo suficientemente largo como para que fuera un poco femenino. Una expresión constante que era completamente inadecuada para esta batalla. Luego los ojos delgados que revelaban buen humor. Sui Orla. Sui todavía tenía esa expresión sonriente, encontrándose con la mirada de Riner. Luego miró a Kiefer quien había sido expulsada. Riner se agachó. Ya sabía lo que Sui estaba pensando. Probablemente lo había visto deseando salvar a Kiefer, entendiendo que podría ser usada como rehén. Así que Sui tuvo una expresión feliz, diciendo, «Ah, no es este Riner. Ha sido un largo tiempo». Durante este tiempo, Ferris todavía estaba luchando con Q. Y se había vuelto tan agresivo que nadie podía entrar. Sui miró esto felizmente, diciendo, «Hablando de eso, entiendes la situación ahora, ¿verdad? Ferris ya ha sido bloqueada por Q. Y todavía puedo moverme. ¿Entiendes lo que significa esto, verdad?» Por supuesto que él comprendió. Ahora había muchos compañeros a su lado. Kiefer, Toale, Boyce, Armit y Relka que todavía estaba siendo sanada, y la coalición anti-Roland y los soldados de Nelfa. Ninguno de ellos podía bloquear el ataque de Sui. Si fueran golpeados, solo podrían morir. Eso significaba que Sui estaba reteniendo a todos aquí como rehenes. Pero Riner sonrió, diciendo, «Eso es, por el hecho de que puedes atacar más rápido que yo». Sui se encogió de hombros, «Eso significa que eres más fuerte que antes». Sí. Riner asintió. Esto era solo una mentira. En verdad, en comparación con el momento en que había luchado con Sui, no había demasiada diferencia. Al menos no estaba trabajando tan duro. Así que tenía una gran brecha entre Pia, Peria y Sora. Incluso si él comenzara frenéticamente su entrenamiento, no habría efectos tan rápidamente. Pero aún así, si piensas que soy igual que antes, te arrepentirás, dijo Riner. Entonces, para que le fuera más fácil saltar, se inclinó. Pero Sui rió aún más feliz, entonces vamos a esperar un rato. No sería demasiado tarde cuando Q mate a Ferris. Pero mientras hablaba, Boyce dijo detrás de Riner, «Riner». Aunque Riner no se dio la vuelta, Boyce continuó, «Puedes dar la orden de atacar en cualquier momento. Este es el centro de nuestra base. Todo el mundo es tu compañero. Así que esa persona no sería nuestro oponente». Pero Sui rió aún más feliz, sacando una daga. Una daga que no tenía una empuñadura. Esa daga parecía muy similar a la que Riner había descubierto cuando estaba en Nelfa, pero el color era diferente. Era de color rojo sangre. Era una daga de color rojo sangre, como si hubiera sido manchada de sangre. Sui se apoderó de la daga, diciendo, «Hacer cosas como esta solo resultaría en más sacrificios». Boyce Fiurelle. Pero Boyce también se rió, respondiendo, «Qué casual, soy una persona que entiende cómo balancear las cosas. Así que aunque sacrificemos a cientos de nuestros camaradas aquí, si Riner te mata, es mi victoria». En ese momento, Armit repentinamente gritó, «Aisgeyar».
Esta era probablemente una señal secreta que solo la coalición anti-Roland conocía. Así que los centenares circundantes de soldados comenzaron a dibujar formaciones mágicas en el aire. Boyce dijo, incluso si puedes manejar Rule Fragmei debido a que fuiste elegido debido a condiciones hereditarias, eres demasiado seguro de ti mismo. Atacando. Solo la base del enemigo, solo llamaría a esas personas idiotas. Así que muere, Baka-san. Cuando terminó de hablar, Boyce hizo un gesto. En un momento, la coalición anti-Roland lanzó su magia. Pero Sui permaneció inmóvil, levantando la daga roja, murmurando tristemente. Dije que habría sacrificios significativos. Riner comprendió de inmediato que decía la verdad. Porque el Rule Fragmei en la mano de Sui emitía una fuerte luz cegadora. Aunque no entendía sus efectos, incluso si no lo entendía, sabía claramente que si esa cosa se activaba, fácilmente podría matar a los soldados que lo rodeaban. Riner rápidamente empezó a pensar en lo que debía hacer. Pensó duro. Si él hacía un movimiento equivocado, sus camaradas serían matados muy probablemente. No solo eso, sino que incluso podría darle a Sui más de una ventaja. Además, Sui siempre había sido consciente de los movimientos de Riner. Si oficialmente comenzara la batalla entre Sui ahora, solo Riner estaría luchando. Así que Riner no podía moverse, si se movía demasiado, sería atrapado. En ese momento vio algo extraño por el rabillo del ojo. En la distancia más lejana donde Riner todavía podía ver claramente. Kiefer, quien había sido golpeada por la empuñadura de la guadaña, se levantó de repente. Luego frenéticamente escribió unas cuantas palabras brillantes y complicadas. Esa era una formulación mágica de alto nivel que era muy fuerte, si ella no estuviera al nivel de un caballero mago, sería incapaz de controlarla. Pero Riner sabía, que Fer era incapaz de usar ese tipo de magia de alta cualificación. Al menos de acuerdo con su conocimiento y habilidad, era incapaz de usar ese tipo de magia de primera clase. Y ahora estaba usando esa magia. Demostró que en el tiempo que habían sido separados, ella no había renunciado a su autoentrenamiento, a diferencia de Riner. Por supuesto, esa magia era un poco inestable, no podía compararse con la exactitud y la velocidad de Riner. Pero aún así, esa magia estaba a punto de ser completada. Así que Riner sonrió, luego bajó la voz al tono que Sui no pudo escuchar, diciéndole a Boyce. Boyce, después de que los soldados liberen su magia, que se retiren inmediatamente. Tienes una buena idea. Riner sacudió la cabeza, aunque no tengo una buena idea, nuestros compañeros han aumentado. Compañeros. Él asintió con la cabeza, sí, es un fuerte compañero. Urg. En este momento, Ferris, quien estaba peleando con Q, dio un ligero ruido de dolor. Parecía que su espada había comenzado a congelarse porque ella iba contra el poder de la guadaña de Ailecrono de Q. Urg. Sí, si esto continúa. Antes de que terminara de hablar, la guadaña de Q cortó otra vez. Ferris quiso levantar su espada para bloquear este golpe. Pero cuando las armas chocaron, el fuerte impacto la hizo liberar la espada. Ferris abrió los ojos, diciendo, yo, voy a perder. Está hecho, dijo Q, levantando su guadaña de nuevo. Pero Ferris sonrió débilmente, ¿qué? La que es palista, eres tú. Ella dio un paso adelante, cargando hacia Q quien estaba sosteniendo la grande guadaña. Liberé la espada con esa intención, dijo Ferris alegremente, haciendo un corte de karate hacia el cuello de Q. Aunque Q quería usar su guadaña para bloquear esto, el golpe de karate de Ferris golpeó su cuello más rápido de lo que ella esperaba. Aunque la empuñadura de la guadaña golpeó a Ferris al mismo tiempo, Ferris utilizó sus pies para bloquearla, dando su impulso para saltar hacia Sui. La atención de Sui se centró inmediatamente en Ferris, quien había aparecido inmediatamente frente a él. El espacio de un segundo. Era solo un pequeño espacio. Pero ya era suficiente. Riner aprovechó la oportunidad, corriendo. Sui le apuntó apresuradamente el Rule Fragmei como daga, deseando decir algo. Pero en el momento siguiente, Sui dijo con incredulidad. ¿Qué? Esto se debía a que la chica que había sido enviada volando por Q, que no parecía fuerte de repente se precipitó como un rayo. Kiefer, quien había usado la magia de alto grado de Estabul para aumentar la fuerza de su cuerpo, saltó del suelo, corriendo y golpeando la mano de Sui con la daga. La daga dejó la mano de Sui, girando hacia el cielo. Ferris levantó la pierna también, preparándose para patear el cuello de Sui. Y Sui no pudo esquivar este ataque. Frunció el ceño y murmuró, oh, no. Luego movió su cuerpo ligeramente, cambiando la posición de destino de su cuello a su cara. En el siguiente instante, con un golpe, fue enviado volando. Pero debido a que había evitado su posición vital, siguió siendo consciente, Sui ajustó su posición de aterrizaje, alcanzando en sus bolsillos, deseando tomar algo. Pero Riner disminuyó inmediatamente la distancia entre él y Sui. Luego sacó un estilete desde su cinturón y lo presionó contra el cuello de Sui diciéndole, no te muevas. O te mataré. Así que Sui se detuvo, levantando la cabeza, luego miró a Kiefer, diciendo, no pensé que ella tenía esa capacidad de moverse. Riner sonrió, mis compañeros son muy fuertes. ¿Tus compañeros? Sí.
Tu compañera, ¿verdad? Pensé que Kiefer era nuestra compañera. Sui miró a Kiefer, diciendo de repente algo tan extraño como eso. A menos que quieras traicionarnos, tu misión era llevar a Riner a Gastark, ¿verdad? Pero Kiefer simplemente dijo, ah, lo prometí. Riner estaba confundido por eso, así que miró a Sui y Kiefer, preguntando. Los dos se conocen. Kiefer tenía una expresión un poco preocupada, diciendo, cuando estaba deambulando, me quedé en Gastark por algún tiempo, llegué a conocerlo allí. Es solo eso. Ripal, nuestro rey siempre pensó que estaba saliendo con él. Kiefer lo interrumpió, diciendo, ese fue el malentendido de Ripal. Pero al menos, cuando Ripal sabía que tú también estabas aquí, nos envió frenéticamente para rescatarte. Debido a ti, decidió detener el ataque de Glovil. Al oír esta conversación, Riner finalmente supo cuál era la relación entre el rey de Gastark y Kiefer. No, por lo menos ese hombre llamado Ripal, hacia Kiefer. En este momento, Sui volvió a decir, Su Majestad no desea que mueras. Pero Kiefer lo interrumpió, simplemente diciendo, entonces atácanos. Sui tenía una expresión incrédula, mirando a Kiefer sorprendido, diciendo, tú también morirás, sabes. Pero por alguna razón, Kiefer se rió. Parecía reírse feliz. Parecía reírse alegremente. Entonces dijo con ese tono indiferente, no importa. Morir con Riner siempre ha sido mi sueño. Así que no importa. Porque el que me gusta, a quien amo no es Ripal, sino Riner. Ella dijo simplemente, con los ojos claros. A esta súbita confesión, Riner no supo qué decir. Sui dijo, entonces, cuando dijiste que traerías a Riner de vuelta contigo. Kiefer todavía sonreía y contestó, mentí. Traidora, dijo Sui acusadoramente. ¿Todavía te atreves a decir eso? Kiefer sonrió tristemente. Sui sonrió también, su sonrisa era amarga, diciendo, esto es problemático. Nuestro rey es siempre muy mal recibido delante de las mujeres de las que se enamora. Entonces Sui miró a Riner, diciendo, bueno, así que no tenemos nada que hacer aquí, aunque nos ordenaron protegerte a ti y a Kiefer Knowles, pero porque fuimos traicionados, tengo que volver. Entonces puedes liberarme. Pero Riner estaba un poco aturdido, porque habían pasado demasiadas cosas, así que no respondió. Kiefer conocía a la gente de Gastark, y le habían ordenado que llevara a Riner de vuelta. Pero ella simplemente había traicionado a Gastark. Y como se había quedado en Gastark durante algún tiempo, entonces debía conocer la verdadera apariencia del arma que Gastark tenía. Y ella debería saber qué tipo de poder tenía esa arma. Claramente sabía mejor que nadie que moriría si venía aquí. Incluso era posible que hubiera visto el poder de esa arma en Stoll. Pero ella simplemente había elegido venir aquí. Ella sonrió mientras decidía venir aquí con Riner. Y esa razón era en realidad porque, me gusta Riner, así que es así. Una razón idiota como esa. En este momento, Kiefer repentinamente miró, diciendo, Riner. Porque no hay ninguna garantía de que yo moriré aquí, quería decir todo. Ella dijo, luego se detuvo como si no supiera cómo continuar. Luego se sonrojó, pero parecía que quería llorar. Me gusta Riner. Ella dijo. Dijo con una voz que todo el mundo podía oír. Pero Riner no pudo responder. Hacia este súbito desarrollo, no sabía cómo responder. En este momento, se escuchó el sonido de algo que golpeó el suelo. Riner miró hacia el lugar de donde provenía el sonido. Encontró que la espada de Ferris había caído al suelo por alguna razón, y ella fue frenéticamente a recogerla. No, había cogido la espada que había caído intencionalmente cuando luchaba con Q. Pero él había escuchado claramente ese sonido de clang. Bueno, estaba bien si algo pasó, él lo puso a un lado. Eso, por lo que ahora, ¿qué debo hacer? Al ver que Riner tenía esa cara tonta, Boyce echó agua fría. ¿Qué estás actuando? Evidentemente no es un acontecimiento sorprendente, porque la reacción de todo el mundo es tan grande. Luego señaló a Q en el suelo, ordenando a la subordinada llamada Armit, átala. Armit asintió, apretando el cuerpo de Q. Confirmando que nada faltaba, Boyce desmontó, caminando hacia Q quien estaba inconsciente y atada por Armit, mirando a Sui, diciendo, las mesas han sido volcadas, ahora el rehén está en nuestras manos. Entonces te diré lo que nos dijiste cuando apareciste, entiendes lo que esto significa, ¿verdad? Matando a tantos compañeros, y todavía queriendo engañarnos. Boyce sacó una daga, sonriendo alegremente, ¿así que quieres que te dejemos volver? Debes estar bromeando. Riner y Sui gritaron al mismo tiempo, alto. Pero Boyce siguió sonriendo, estaba bromeando. Qué fastidio, porque tengo mucha gente buena aquí, si realmente mato a esta chica aquí, probablemente me regañarán terriblemente, así que la dejaré ir aquí. Pero no puedo elegir dejarte ir. Si todavía tenemos que luchar contra Gastark, no haría daño tener algunos rehenes. Sui inclinó la cabeza y dijo, ¿rehenes? Te aconsejo que no hagas algo tan inútil. ¿Cómo eso? Porque tu oponente no sería Gastark. Boyce sonrió, porque el arma que llamas Glovil nos matará. Eso es verdad. Mientras te quedes aquí, definitivamente morirás.
Y Boyce parecía tener una sonrisa tan feliz, como si pudiera jugar con el mundo entero, diciendo, no importa. Levantó el tono, hasta que sonó como una mujer. Porque puedo morir con Riner, ese siempre ha sido mi sueño, así que... Te mataré. Gritó Kiefer. Boyce ignoró el grito de Kiefer, diciéndole a Riner, me gusta Riner corazón negro. Al oír este discurso tan de Boyce, Riner tenía una expresión ligeramente irritada. Pero Boyce siguió sonriendo alegremente, mirando fijamente a Sui mientras decía, vinimos aquí después de saber que tenías esa misteriosa arma Global, y seguimos viniendo. Apostamos nuestras vidas para estar aquí. Si entendiste mal que vinimos aquí a probar desesperadamente. No pensamos en eso. Alguien dijo de repente detrás de ellos. Detrás de Boyce, había un hombre. Tenía el pelo rosado que solo tenían los Gastarkians, un cuerpo fuerte y ágil y una sonrisa confiada. Riner conocía a esa persona. Era el hombre llamado Lir Orla. Y él era la persona que liberó a esas bestias de rayo. Y este hombre quería liberarlas de nuevo. Él movió el anillo en su dedo, diciendo, aparezcan, bestias reunidas. En un momento, una gran nube de trueno apareció por encima de la cabeza de Boyce, una bestia relámpago dorada saltó, queriendo arrancarle la cabeza a Boyce. Esto fue demasiado repentino, nadie fue capaz de reaccionar. Riner, Ferris, Kiefer, Armit, nadie fue capaz de reaccionar a tiempo. Pero Toale, quien había estado de pie al lado de Boyce, de repente saltó. Así que una de las bestias de rayo mordió la pierna de Toale, y él le agarró la pierna, desde su muslo, sacando la prótesis mágica y ordenando, autodestrucción. Siguiendo esa orden, la extremidad protésica de Toale explotó con la bestia de rayo que había mordido la extremidad. Una fue destruida justo así. Aún quedaban dos. Aunque el otro quería atacar a Toale que había perdido una pierna, Ferris había reaccionado, levantando su espada, bloqueando el ataque de la bestia de rayo. Pero la otra bestia de rayo, Armit, lleva a Boyce lejos rápidamente, deja a esa muchacha de la guadaña. Toale gritó. Armit al escuchar eso, inmediatamente agarró a Boyce, dejando el área. Así que la otra bestia de rayo recogió cuidadosamente a Ku y la guadaña, corriendo hacia Lir. Riner solo podía verlo todo, inmóvil. Porque si soltara la restricción en Sui, el enemigo se convertiría en Lir y Sui. Si entraban en ese tipo de situación, entonces, dependiendo de la gente que los rodeaba, no podrían ganar. Riner no tenía la confianza para ganar contra dos rivales con Rule Fragmei sin lesiones. Además, el hombre llamado Lir, era más desafiante que Sui y Ku combinados. Así que no podía dejar de lado la restricción en la que tenía a Sui. De todos modos dejaría a Sui desmayarse primero, luego ayudaría a Ferris y a los demás, eso decidió, pero al vacilar, la situación empeoró. Lir volvió a mover su anillo, diciendo de nuevo, aparezcan, bestias reunidas.